Bien, amados, vamos a buscar en la palabra de Dios ahí en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, del versículo número 11 en adelante. Vamos a leer todo lo que se refiere a este relato para que podamos comprender la palabra que Dios ha puesto en mi corazón esta noche, para poder ser edificados, para poder ser enseñados a través de su preciosa y bendita palabra. Lo tenemos, amados, Hechos capítulo 16, amén. Versículo 11, dice el Señor en su palabra: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a los sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron así las de todos. Soltaron. Estando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó, dice, adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué dice, amados? Se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído, dice, a
Dios. Oramos al Señor. Padre, en esta noche le damos gracias porque nos permite estudiar su preciosa y bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús estamos reunidos para ser instruidas por ella. Le pedimos para que hable nuestra vida y de esta manera podamos entender su palabra, su voluntad, oh Dios mío, sus estatutos y de esa manera vivir sabiamente, piadosamente, con temor y temblor delante de su presencia. Señor, en el nombre de Jesús pedimos su bendición en esta noche a través de su palabra. Gracias por todo, papá. Amén y amén. He titulado la enseñanza de esta noche por palabra o por señales. Diga conmigo, por palabra o por señales. Una de las cosas que usted y yo debemos de aprender en esto de ser cristianos, hermano, es aprender a conocer a Dios. Amén. Porque si nosotros conocemos a Dios, bueno, de hecho, nunca lo vamos a conocer en su totalidad, eso es seguro, porque recordemos que Él es Dios. Pero Dios, a través de su palabra, amados, nuestro Señor, nos va dando luces de su comportamiento. Nos va dando a nosotros una palabra, una enseñanza. Leímos lo que la Escritura dice, que estas cosas fueron escritas para nuestro conocimiento. Amén. Y aquí acabamos de ver un relato de dos personas. Una se llama Lidia, el otro, el carcelero, no aparece el nombre. Los dos, amados, viéndolos desde el punto de vista de familia, porque recordemos que esta es una noche de familia y vamos a aprender algo acerca de familia. Los dos, tanto Lidia como el carcelero, comienzan a hacer algunos, voy a decir así, algunos gestos, algunas acciones que son importantes, que son parte de nuestra vida. ¿Y qué específicamente es? Bautizarnos. No voy a hablar del bautismo como doctrina, sino voy a hablar de un mandamiento a cumplir. Porque nuestro Señor Jesucristo, allá en el libro de Mateo capítulo 28, dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio. Amén. Luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden las cosas que os he enseñado. Entonces, el bautismo se vuelve una orden de Dios. Es algo que Dios quiere para nuestra vida. Amén. Ahora, yo le pregunto, ¿solo el bautismo quiere Dios para nuestra vida? No, Él quiere muchas cosas. Entonces, el bautismo aquí se vuelve una acción de lo que Dios pide de nosotros. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Por palabra o por señal? Amén. No pierda de vista eso. ¿Por palabra o por señales? Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo llegó específicamente a la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Hermanos, cuando él llegó a una colonia, dice que ahí estuvo algunos días. Y estando ahí algunos días, dice que de repente el día de reposo. ¿Cuál era el día de reposo, amado? El sábado. El día de reposo viene y sale específicamente, vaya conmigo por favor, en el versículo 13 de Hechos capítulo 16, para que entendamos el mensaje. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la ciudad, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mire qué bonito, amados, cómo antes se compartía el evangelio. Ve, era en el río. Era en un lugar así, amados, abierto, un lugar donde las mujeres se reunían para lavar la ropa. Hoy deberíamos ir a la lavandería. Afuera, vean, hablar con ellas. Pero dice que en el río se reunían las mujeres, lavaban su ropa, tal vez se bañaban y todo lo demás, se reunían después para poder compartir una palabra. Y dice que de repente Pablo llega al tiempo de la oración. Y vea lo que dice en el versículo número 14. Léalo conmigo, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿qué estaba haciendo? Oyendo
Y el Señor abrió su corazón de ella, o abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue, versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo, dice, sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó, dice, a quedarnos. Amén. Lidia viene y hospedó al apóstol Pablo. Después que el apóstol Pablo le había bautizado. Y antes de que le había bautizado, ¿qué había hecho Lidia? Había escuchado a Pablo. Amén. Es decir, que Pablo estaba predicando, Pablo estaba enseñando, ella comenzó a oír. Y cuando comenzó a oír, dice que el Señor le abrió su corazón. Amén. Y el corazón de ella fue tocado y dice, mire, Pablo, yo quiero que usted me bautice. Amén. Yo quiero que usted me pase por las aguas. Posiblemente aquí, al decir su familia, involucra también a su familia, posiblemente. Pero vean la acción de ella. Le dice, mire, ya que me bauticé, hágame un favor. Vaya a mi casa. Le ruego que pase por mi casa. Vaya. Mire, le voy a preparar algo de comer a usted y a su compañero Sila. Vayan conmigo. Yo quiero que usted entre a mi casa. Amén. Ahora, aquella mujer fue bautizada porque oyó la palabra. Amén. Porque oyó y porque entendió. Amén. ¿Conocía a Pablo? No. ¿Por qué lo recibe el apóstol Pablo? Porque lo vio como un hombre de Dios. Porque vio cómo hablaba de Dios. Porque Dios le habló en su corazón y lo recibió bien. Amén. El gesto de ella fue, pase por mi casa. Yo quiero que pase por mi casa. Venga por mi casa. Esa mujer invitó a Pablo a su casa por palabra. Oiga, por palabra. No me pierda esta parte, por palabra. Y dice, en una ocasión, de tanto que él iba y venía, de repente vino una mujer con un espíritu de adivinación. Y le dijo, estos son hombres del Dios viviente, estos son hombres del Dios viviente. Pablo, molesto por el espíritu de adivinación, un día le dijo, sal de ella, espíritu, ¿verdad? Y dice que al momento aquella mujer quedó libre. Y como ella era una esclava, oiga esta palabra por favor, como ella era una esclava y daba mucha ganancia a sus amos, dice que los dueños de la muchacha agarran a Pablo, hermano, y a Silas y lo llevan delante de la policía de aquel tiempo para que me comprendan. Y le dice, estos hombres que andan aquí andan causando un gran alboroto, diciendo cosas que no se tienen que hacer. Y va a creer, nos están poniendo esto y lo otro. Entonces los agarran, oiga esta palabra, los agarran y los llevan a la cárcel. Cuando llegan a la cárcel, ¿quién lo recibe? El carcelero. Amén. El carcelero. ¿Cómo cree usted que recibió el carcelero al apóstol Pablo? ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo cree usted que lo reciben al que llega a Bartolina? ¿Ah? A mí me imagino que lo agarró, vea. Usted es el que dicen que anda causando revoltijo, venga para acá. Y le dijeron desde arriba, ¿verdad? De los órdenes superiores, metelo hasta lo más fondo del calabozo. Eso significa un desprecio. Entonces este carcelero agarra a Pablo, lo llevó hasta el fondo, le pone las cadenas y le pone los cepos. Y aquí no aparece la acción del carcelero. Pero el carcelero en aquel tiempo, hermano, no crean que era un hombre así, un hombre dócil. Buenos días, sí, usted es el preso, el que traen, sí. Venga por aquí, va a querer aire acondicionado, cama box spring, quiere agua, té, cafecito, ¿qué va a querer? ¿Usted cree que eso lo esperaron? No, ¿verdad que no? El carcelero era un hombre brusco, era un hombre fuerte, un hombre, hermanos, era un hombre así, bien prepotente, orgulloso, soberbio. Amén.
De ese tipo de gente era. Agarra a Pablo, lo mete al fondo y comienza a ponerle los cepos. Los cepos, para que me entienda, son unas cadenas en los pies. Una cadena como que es una pulsera de pie, ¿verdad? Una cadena y una bola de acero o de hierro pesada. Ese es el cepo. O sea, a Pablo, hermano, lo agarran de esa manera, con cadena. Y usted conoce la historia que de repente cuando estaban cantando, ¿qué dice la Escritura? De repente comenzó a temblar. Porque ellos estaban cantando fuerte. No voy a entrar en ese detalle. Pero dice que estaban cantando tan fuerte que vino un terremoto. Y cuando vino el terremoto, dice que las cadenas de los presos se rompieron. Entonces, cuando las cadenas se rompieron, en el versículo 27, véalo por favor conmigo, de Hechos capítulo 16, ¿qué dice, amados? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. ¿Y qué dice? Se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Yo le pregunto, ¿por qué se quería matar el ama? ¿Por qué cree usted que se quería matar? Lo iban a regañar, dice. No, amado. En aquel tiempo, al que se le iba un preso, lo mataba. Lo mataba. Entonces, como siempre lo iban a matar, cuando él vio, amados, que los presos no estaban, él agarra una espada y dice, ¡ay, los presos y los presos! Entonces viene él, como sabía que lo iban a matar. Y no crean que era una muerte así como que una muerte así de ponerle alguna inyección. En aquel tiempo no había ese tipo de cosas. Era una muerte, hermanos, que le iban a poner públicamente y públicamente lo iban a torturar y después de eso lo iban a matar, hermanos, para que quedara como una señal de cómo eran ellos en aquel tiempo. Esta gente no cree, amados, que era gente así, bien paciente para todo este tipo de cosas. No, si cuando azotaron a nuestro Señor Jesucristo, y esa película que sale, La Pasión de Cristo, esa forma desfigurada que aparece ahí, algunos dicen que esa es la forma que más se parece a cómo quedó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo después de haber sido azotado por esa gente de aquel tiempo. Era gente sanguinaria, gente mala. Entonces dice la palabra del Señor que cuando aquel carcelero se iba a matar, en el versículo 28 dice, Pablo le dice, ¡ey, no te mates! Amén. En el versículo 28 dice, no te mates, no te mates, pues todos estamos aquí. En el versículo 29, entonces pidiendo la luz, se precipitó adentro, dice en el versículo 29, y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Por qué no le dijo eso antes? ¿Por qué cuando venía entrando Pablo y Silas? Hola, Pablo, usted es el apóstol. Sí, mire, disculpe, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué tuvo que pasar para que ese hombre carcelero hiciera esa pregunta? ¿Qué tuvo que pasar? Señal, amén. ¿Y cuál fue la señal? El terremoto. Porque dice en el versículo número 26. Leamos desde el 25, por aquellos que no conocen bien la historia. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. O sea que primero lo que ocurre fue el terremoto. Y después lo que pasa es que el apóstol el carcelero piensa que los presos se han unido.
Esto de que dice, y él temblando, en el versículo número 29, cuando dice, pidiendo luz, se precipitó y temblando. ¿Por qué usted cree que estaba temblando? ¿Por qué tiembla usted? Por fiebre. Sí, no sé. Que se tiembla por fiebre. Pero aquí este hombre estaba temblando de afligido, hermano. De miedo, de temor, de abatido, porque lo iban a matar, hermano. Entonces este hombre le dice a Pablo, disculpe, voy a decirlo así, disculpe, don Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Le dice el apóstol Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32, léelo conmigo para entender mejor la palabra. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban, ¿dónde? Hasta la casa lo llevó después. Amén. ¿Y qué más dice? Y él dice, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas al apóstol Pablo, ¿ven? Y enseguida, ¿qué dice? Se bautizó él con todos los suyos. ¿Cómo será el mensaje? ¿Por palabra o por señal? Hay cosas que Dios ordena a través de su palabra para nosotros. Y eso es claro. El bautismo se vuelve una orden de Dios para nosotros. Una orden. No bautizamos por protagonismo, no bautizamos por show, no bautizamos por excursión, no bautizamos por ofrenda, no, bautizamos por orden. Y la orden viene del Rey de Reyes y Señor de Señores, viene de la parte superior. Amén. Ahora, ¿solamente el bautismo el Señor nos ha ordenado? Claro que no. Hay muchas órdenes que Dios nos ha dado. Muchas. Los mandamientos son órdenes. Los estatutos de Dios son órdenes. Los principios y valores de Dios para nosotros son órdenes. Son cosas que Dios nos va a pedir a nosotros como familia, como iglesia, como persona. Órdenes. Y a veces nosotros venimos, amados, y cuando Dios nos pone órdenes, muchas veces nosotros dejamos pasar el tiempo. Oiga, sin cumplir la orden de Dios. Lo que Dios ha ordenado en su palabra. Como familia, Dios nos pide órdenes. Y Dios, a través de los mensajes, nos dice lo que tenemos que hacer. Ese es el primer grupo del que vamos a hablar ahora. Es aquel grupo que cuando viene a la iglesia, el Señor le habla y le pide a su corazón qué es lo que necesita que ordene de su vida. El grupo que lee la Escritura y cuando lee la palabra del Señor, Dios le dice lo que tiene que hacer. Ese es el grupo como Lidia, al que Dios comienza a tocarle el corazón como, hermanos, como lo hizo el Señor a través de Pablo con Lidia. ¿Qué hizo Pablo para que Lidia, hermana, fuera bautizada? ¿Qué hizo? Él solo habló de la palabra. Él solo enseñó la palabra. Y ella con disposición de corazón, después de oír la palabra, como quien dice, esto es lo que el Señor quiere que haga, dígame cómo me bautizo. ¿Qué debo de hacer para bautizarme? El apóstol Pablo, me imagino yo, que dijo, mire, ahí está el río. Si usted quiere, ahí hay agua, yo le bautizo en este momento. Claro, usted lo puede hacer conmigo y mi familia. Después de haber oído la palabra, ella con mucho gusto, disculpe, usted me puede bautizar. Amén. Y está el otro grupo, el grupo de los carceleros, el grupo de los que tiene que haber una señal de Dios para poder dar entrada a la casa, a su casa. Está el grupo de los carceleros que eso Dios necesita mandarles un terremoto para que vayan entendiendo que lo que están haciendo no está bien en su vida. ¿Escuchó?
Está el grupo de los carceleros que Dios necesita mandarles un terremoto. ¿Y qué significa terremoto? Espiritualmente hablando, mamá. Ay, ese zamatoncito. Así como antes decía la gente, ¿verdad? ¿De cuánto fue la réplica? De 7.0. Réplica. Cuando Dios manda un terremoto a tu vida, agárrese bien. Agarrémonos bien. Dios manda terremotos. Sí. No es que vaya a poner a temblar aquí El Salvador, no estoy hablando de eso. Un terremoto es una complicación que va a llevar a tu vida porque lo que Dios quiere es que abras tu corazón. Yo le pregunto, ¿el carcelero había oído hablar de Dios? ¿Usted qué cree, mamá? Sí. En este tiempo hablar de Dios, hermanos entre los judíos, hermanos entre los primeros cristianos, esto ya era algo que se estaba anunciando. Si el carcelero cuando agarra a Pablo y a Silas, él ya sabía por qué habían sido custodiados y metidos en la cárcel. Él no lo ignoraba. Si en aquel tiempo recordemos que la forma de cómo propagar una noticia era la lengua. Y estos hombres, ¿por qué vienen ahí? Es que estos hombres son los que acaban de venir del otro lado. Sí, ahí estuvieron en el río, ahí han andado haciendo cosas. Y la divina, sí, ¿qué pasó? Este hombre dicen que la regañó y quedó sin el espíritu de adivinación. ¿Y por qué está aquí? Porque lo trajeron los amos y como en aquel tiempo todo era esto, ¿verdad? El compañerismo. Pablo y Silas entran por injusticia. No me quiero meter en ese detalle. Lo que yo quiero que observemos es la actitud del carcelero después del terremoto. La actitud del carcelero después de haberle llegado una señal a su vida. Cuando el apóstol Pablo llegó no le ofreció pan ni agua. No aparece aquí. Cuando el apóstol Pablo llegó, véalo por favor conmigo, ahí en el versículo 20. Y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, o sea, rompiéndoles, ordenaron, ¿qué dice? Azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase, dice, con seguridad. ¿Ve? No le ofrecieron ni pan ni agua, ni comida, ni buenos días, ni buenas noches, ni bienvenidos, nada. Pero después que viene el terremoto y después que fue puesto en peligro su vida, porque el carcelero aquí cuando agarra la espada y se quería matar, es porque él ya sabía el juicio que venía. Porque en aquel tiempo, cuando los presos se huían o se fugaban, amado, era una muerte segura, pero una muerte sanguinaria. Entonces el carcelero en su mente, no, me van a matar, mejor me mato yo antes que estos me maten. Y cuando agarra la espada, el apóstol Pablo dice, no te mates, no lo hagas. Aquí estamos todos. Se fue la luz. No había luz y él temblando. Aquí estamos, sí. 1, 2, 3, claro. Por eso el mensaje se llama por palabra o por señal. Porque después él le dice, mire, disculpe, apóstol Pablo, vea usted el apóstol, ¿sí? Ahí cambió el panorama. Usted puede ir a mi casa. Disculpe, anda heridos por los cepos, sí. Tráeme vinagre, hija, vino, por favor, y aceite. Disculpe, le ven los azotes, sí, los azotes, sí. Hija, tráeme unos lienzos, por favor. Allá lo azotó. Después del terremoto tenía otra actitud. Porque hay gente que necesita que le lleguen problemas a su vida para cambiar de temperamento.
Hay gente que Dios les está hablando y hablando y hablando y hablando. Les habla por la palabra, les habla por la alabanza. Ponen un mensaje en YouTube y lo mismo. Ponen uno en Facebook lo mismo. Le ponen un mensaje, una imagen, ¿verdad? De esas que comparten en las redes sociales y le dice lo mismo. Y ay, Dios le está hablando y hablando y no quiere. Después de la palabra viene la señal. ¿Escuchó? ¿Por cuál de las dos vamos a acceder nosotros? Dios, amados, quería que el carcelero se salvara. Él y su casa. Porque le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Versículo 31. Vaya conmigo, por favor, al versículo 31. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, o tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, o sea, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Como el carcelero cambió, vean, por un terremoto. Como el carcelero cambió, amados, por aquella señal que Dios mandó. ¿Cómo? ¿Cómo aquel carcelero despertó su actitud diferente? Antes del terremoto azotó al apóstol Pablo. Antes del terremoto trató mal al apóstol Pablo. Antes del terremoto lo metió en la cárcel lo más profundo. Antes del terremoto le puso cepo y le puso cadena. Antes del terremoto ni quería hablar con Pablo, pero después del terremoto hasta comenzó a escuchar lo que el apóstol Pablo decía. Después del terremoto hasta lo llevó a la casa. Después del terremoto hasta le limpió las heridas. Después del terremoto hasta, mire, me puede bautizar a mí también. Después del terremoto, miren, a sus hijos, ¿verdad? Jóvenes, hijos míos, esposa mía, bauticémonos. Después del terremoto sí quería. Y creyeron, amén. Pero después del terremoto, después de la dificultad, después de los problemas, después que las cosas se han puesto difíciles, después, amado, que Dios ha tratado con nosotros, porque después de tanto hablarnos y hablarnos y hablarnos por un profeta, por un predicador, por un pastor, por la esposa, por el vecino, por un compañero de trabajo, por el hijo, por la hija, después de hablarle tanto y no entiende, Dios manda un terremoto. ¿Y cuál es el terremoto? Mira, dicen en este momento que tenés COVID. ¡Ja! Para algunos eso es un terremoto, ¿no? Un terremoto más grande es, hemos detectado que usted tiene cáncer. Ni Dios lo quiera. Pero hermano, yo conozco familias que después que les dan una noticia de esa, olvídate. Sí. Antes no me hablaban. Después de las noticias, me pasan a hablar. Ahí pasa. Pastor, ¿puede venir? Pastor, ¿puede estar aquí? Pastor, aquí le tenemos una ofrenda. Pastor, ¿puede orar por nosotros? Cambia la actitud de la gente. Dejan de ser arrogantes, soberbios y todo lo demás. Claro, porque son situaciones difíciles para la familia. Situaciones, hermano, que zarandean. Bro. Situaciones que como familia, hermano, nadie queremos. Nadie, hermano. Nadie quiere ese tipo de cosas. Pero son situaciones difíciles que Dios permite. Ahora, eso es un extremo.
Pero sabe, un terremoto en la vida, voy a decirlo así, una réplica, es que te quedes sin trabajo. Es una réplica que Dios te está mandando. Una réplica. Me quedé sin trabajo, una réplica. Una réplica. Ahí va aumentando. Poco a poco, una réplica. Porque al Señor lo que le interesa es nuestra alma y no lo hace por maldad. Dice, el Dios es malo porque permitió esta enfermedad en nuestra casa. No, no es malo. Lo que pasa es que el Señor, como Él nos ha hecho, este cuerpo es perecedero. Este cuerpo se termina. Y el Señor, oiga esto, amado, y esto guárdeselo en su corazón. Dios prefiere que nuestro cuerpo sufra para que nuestra alma se salve. Dios prefiere. Si es necesario ponerle a la carne una tribulación, si es necesario ponerle a la carne una espada, hermanos, una tempestad, para que esta carne, oiga esto, deje ir al Israel que está adentro, porque la carne se vuelve el Egipto del alma. ¿Entendió? Muchas veces esta carne esclaviza al alma. El alma gime, como dice el salmista. Como el ciervo brama por las aguas, oh Dios, así brama el alma mía por ti, Señor. Muchas veces el alma de nosotros quiere orar. Muchas veces el alma de nosotros quiere tener una intimidad con el Señor. Muchas veces el alma de nosotros quiere estar, hermano, congregándose, un momento de intimidad. Posiblemente hasta querramos ir a la montaña, un tiempo apartado y decir, Señor, yo quiero estar contigo. Pero la carne, hermano, comienza a decirle, no, anda aquí, anda allá, andase esto, anda lo otro. Entonces la carne se vuelve el Egipto del alma. Entonces Dios viene y comienza a mandar las plagas a la carne. Y cuando la carne está temblando, ahí comienza el alma a ganar espacio y la carnita ya va porque quiere seguir viviendo. Entonces, la palabra que Dios puso en mi corazón fue esta. Por palabra, por señal. Hay un dicho que me decía mi abuela, que en paz descanse, el vivo a señas y el tonto a palo. Así es. Así es. El vivo a señas y el tonto a palo. Cuando nosotros nos portábamos mal, solo hacía mi abuela. Es una señal de que todavía no me va a pegar. Solo que me comenzara a portar bien. Y si yo me portaba mal, ¿sabe lo que hacía? Me ponía 3, 4 pantalones. Como 2, 3 veces la hice, después se dio cuenta. Dios, aquí podemos ver 2 personas, 2 familias. La familia de Lidia y la familia del carcelero. Las 2 familias fueron bautizadas. Las 2 familias creyeron al Señor. Las 2 familias recibieron al apóstol Pablo con comida, bebida y todo lo demás. Solo que la familia de Lidia llegó por la palabra y la familia del carcelero llegó por las señales, específicamente por el terremoto. Así que esta noche, ¿por cuál de las 2 vamos a llegar nosotros? ¿Por cuál vamos a comenzar a ser obedientes a Dios? ¿Por cuál? Por la palabra. Tenemos que ser inteligentes. Si Él es nuestro Dios, es amor. Él no nos quiere, amados, estar dando terremotos o mandando terremotos. No, amados. Termine esto contándoles un testimonio. Ustedes saben que yo fui un tiempo pastor de jóvenes, un buen tiempo. Y yo pasé evangelizando a un muchacho muchos años.
como unos 4, 5 años. Mucho lo pasaba evangelizando. Le decía yo, mira, salite de las pandillas, hombre. Salite. Mira, Dios tiene un plan para tu vida. Dios te ama. Pero claro, vea, la arrogancia, la soberbia. Mira, el Señor va a saber que va a hacer esto contigo. Dios va a hacer esto con otro. Mire, amados, en una ocasión lo agarraron a balazo. Quedó inválido. Y aún quedando inválido, en silla de ruedas, yo lo vi en silla de ruedas. Y le dije, mira, ya ves lo que te está pasando, pero todavía Dios tiene un plan para tu vida. Acércate. Y siempre andaba haciendo las cosas mal. Lo volvieron a agarrar a balazo. Quedó sin esta parte inmovible. Imagínense cuánto tiene que pasar para que el hombre llegue a los pies de Cristo. ¿Cuándo? Y así como ese testimonio le puedo contar muchos que veo en las redes sociales. Hay gente que en este momento está en la cama de un hospital. Le llegó el terremoto y ni aún ahí se arrepienten. Esto del COVID es un terremoto de Dios, amado. A nivel mundial. Hay algunos que hemos entendido. Hay otros que siguen igual, amado. Y es una lástima. Pero la Biblia sí dice que los hombres en aquel tiempo, dice la palabra del Señor, verán las señales, verán todo lo que está aconteciendo, verán el juicio de Dios y aún así no se van a arrepentir. La palabra lo dice. Una pena que la gente esté en la cárcel, una pena que la gente esté, hermano, en estado crítico y todavía no quieran reconocer que hay un Dios soberano sobre todo, que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y que Él lo único que quiere es que cuando este cuerpo, como dice el apóstol Pablo, cuando este cuerpo se termine, Él lo que quiere es que nuestra alma esté con Él eternamente y para siempre. Así que, amados, nosotros seamos de los que vamos a obedecer a Dios por la palabra y no por los terremotos. Amén, amado. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Así como estamos, vamos a decirle a nuestro Padre Celestial. En esta hermosa noche, mi Señor Dios Todopoderoso, después de haber escuchado su preciosa y bendita palabra, queremos, Dios, en el nombre de Jesús, agradecerle. Agradecerle, papá, por tener el cuidado de nosotros y estarnos revelando y enseñando su preciosa y bendita palabra. En esta hora, papá, si hay algo de nosotros que necesitemos cambiar, si hay algo de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra vida, si hay algo, Señor, de nuestros hijos, del esposo o de la esposa, si hay algo de como iglesia que usted quiere que cambiemos, Padre, le pido que nos hable nuestra vida, Señor. Que nos dé entendimiento, Señor, para poder entender su palabra. Que ponga ese dominio propio y esa fuerza de voluntad para hacer lo que a usted le agrada, Señor. Que seamos sabios y entendidos, no que seamos necios, Señor. Padre, queremos como Lidia, que usted abra el corazón nuestro, el de nuestra casa, el de nuestra familia. Padre, queremos como Lidia que usted abra nuestro corazón para poder entender su palabra. Padre, queremos como Lidia querer escuchar lo que usted quiere de nosotros. Denos ese entendimiento, abra nuestro corazón, Señor. Y que nuestra vida sea diferente, que nosotros seamos diferentes, Señor. Que en nuestra casa todos sean bautizados. Que en nuestra casa todos sean salvos, Señor, como Lidia escuchó su palabra. Que podamos recibir con gozo, Señor, su palabra y que usted, Cristo Jesús, Señor nuestro, entre a nuestra casa por la palabra. Tenga misericordia, Señor, y en esta noche, llama, Sirei. Si en esta noche, Señor,
Usted ha mandado señales a nuestra vida y no las hemos entendido. Usted ha mandado señales y hemos sido soberbios y arrogantes y no hemos querido reconocer esas señales. Le pedimos que nos perdone, Señor. Si usted ha mandado señales a nuestra vida, oh Dios mío, no hemos entendido lo que usted quiere, o no hemos querido hacerlo por la soberbia o la arrogancia. Tal vez estamos en una crisis económica. Es el terremoto que ha llegado y no hemos querido entender. Tal vez estamos en una crisis de salud y no hemos querido entender que es usted hablando a nuestra vida. Tal vez estamos en una crisis familiar, Padre, y no hemos querido reconocer que es usted mandando una réplica para que nosotros con lazos de amor lleguemos a su presencia. Con lazos de amor el Señor nos está llamando, iglesia. Con lazos de amor el Señor quiere cambiar tu casa, tu vida, tu familia. Con lazos de amor el Señor te está llamando la atención, nos está llamando la atención. Con lazos de amor. Con lazos de amor el Señor está mandando señales a tu casa, a tu vida, a tu familia, a tu cuerpo. Con lazos de amor Dios lo está haciendo porque Él quiere que tú y tu casa sean salvos. Porque Él quiere que tú y tu casa adoren a Dios. Porque Él quiere que tú y tu casa vivan eternamente y para siempre. Lazo de amor está ocupando el Señor. Señales pequeñas está ocupando el Señor. No permitamos ay sarabaquendo. No permitamos umasoya y amai. No permitamos que señales más grandes nos lleguen, iglesia. No esperemos que las réplicas vayan aumentando y se convierta en un terremoto para hacer la voluntad de Dios. No, iglesia. Seamos sabios y entendidos. Seamos sabios y entendidos con lo que Él quiere hacer en nuestra vida y con lo que Él quiere darnos. Seamos sabios y entendidos. Él dio su vida por nosotros. Su sangre que nos limpia de todo pecado fue por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Si Él manda réplicas no es por maldad. Si Él manda un terremoto no es por ser malo, como alguien puede decir, Dios es malo. No, no. Es que Él quiere que te salves tú y toda tu casa. Esta noche, tal vez no ha llegado el terremoto a tu vida, pero Dios está poniendo en tu corazón qué estás haciendo mal. Dios está poniendo en tu corazón las cosas que no han estado bien. Y Él te ha venido diciendo, cambialas. A tu corazón te ha dicho, cambialas. A tu corazón te ha dicho, quitalas. A tu familia ha dicho, no quiero esto entre ustedes. Ay. Caiporín. Amén. Así ha puesto el Señor en nuestra casa. Ha dicho tu corazón, quita esto, hija. No seas soberbia con tu madre. No seas desobediente con tus padres. No quiero ira ni enojo. No quiero mal comportamiento. No quiero deshonra de hijos contra padres. No quiero fornicación ni adulterio. No quiero, dice su palabra. No quiero idolatría, dice el Señor. No quiero que se maten los unos con los otros. Alguien dirá, pastor, pero yo no he matado a nadie. La Biblia dice que muchas veces con nuestra propia lengua matamos a nuestro prójimo espiritualmente. Tengamos cuidado, amados. El Señor quiere bendecirnos. Dios quiere darnos un tiempo de reposo. Esta noche Dios puso en mi corazón esta palabra, porque Dios quiere que entendamos por la palabra, no por señales. Las señales son fuertes de parte de Dios. Los tratos de Dios son fuertes para nosotros. Pero Él en su misericordia lo hace para darnos vida y vida en abundancia. No olvidemos que su palabra dice que el Señor
al que toma por hijo, lo disciplina, como el padre a quien ama a su hijo. Así que nunca digas que las dificultades que han llegado a tu vida ha sido porque Dios es malo. No. Di porque Dios quiere. Dios quiere llamar tu atención para cambiar algo de tu casa. Te puedo pedir un favor y con esto termino. Si estás sintiendo en tu corazón cambiar algo de tu corazón, cambiar algo de tu casa, cambiar algo de tu vida, si ha llegado una réplica a tu vida, si ha llegado una réplica a tu casa, si han llegado problemitas a tu casa y Dios te está poniendo en tu corazón que debes de cambiar o sacar, hazlo. Solo hazlo. Dile, perdóneme, Señor. Sé que esto es lo que no le agrada. Y saque. Y Dios, que es tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo, traerá a tu casa mejoría, traerá sanidad, traerá bálsamo, traerá misericordia, traerá paz, traerá gracia sobre gracia, traerá bondad, traerá misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Usted pone una ofrenda de palmas al Señor, amados.